Bueno, si os parece, vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas. Bueno, esta es, como sabéis, otra sesión del ciclo de innovación de la formación en selección que estamos organizando. Sabéis que nuestro reto, el reto que nos hemos propuesto es bueno, pues, aprender de experiencias que nos parecen interesantes, que son experiencias de cambio. Veréis que son experiencias transformadoras, que realmente no son, digamos, una mejora, ¿no? Sino que el espacio que estamos viviendo ahora sería de innovación, no sé si claro que utilizar este término, que es un debate, ¿no? Sobre el tema del concepto de innovación, pero es verdad que aprendiendo de las experiencias nuevas y adaptándolas a nuestra realidad, pues haremos las cosas mejor seguro, ¿no? Ese es el reto que nos hemos propuesto. Hemos invitado a varias personas que tienen que ver con institutos o escuelas de formación y otras que no. En este caso tenemos dos personas: Carlos Suso, que es jefe del gabinete del director del Instituto Andaluz de Administración Pública, y tiene ahora no me equivoco en el cargo, porque no sé si es efectivamente el director o jefe de gabinete del instituto, ahora respeto a ver, pero bueno, lleva trabajando en el Instituto Andaluz, que como sabéis es una organización de mucho prestigio, muchos años, y tiene una experiencia que nos encanta, que nos ha encantado a todos y que va a explicar, va a compartir ahora. Y luego está Ángel Iniesta, de la Escuela de Murcia, que con las dos escuelas nosotros pretendemos tener lazos estrechos por diferentes circunstancias, productos, actividades, iniciativas, ¿no? Y bueno, estamos trabajando la relación con ellos. Y bueno, nada más, Paqui, que ha organizado esto, os dirigirá la sesión. Adelante. Hola, què tal? Bon dia. Sí, més que res para controlar un poco los tiempos, la sesión de Carlos, la presentación, está pensada entre 9:15 y 10:45, más o menos. Queremos hacer un descanso de 10:45 a 11:15, y luego de 11:15 a 12:45 estaría Ángel, y luego el cuarto de hora que queda, bueno, también para Carlos también tendrá su tiempo para preguntas, para cualquier intervención, acabaría la 1, tal como está previsto. Lo que pasa es que nos han informado esta mañana que a las 12 hay un minuto de silencio aquí abajo, bueno, por el nuevo caso de violencia de género. Entonces, bueno, claro, no encaja eso a las 12. Yo creo que sería lo suyo empezar tal como estaba, a las 12 bajar, hacer el minuto y volver a subir. Porque si no, si tenemos que salir a las 11:30 ya se larga primero, si no tendríamos que cortar la intervención de Ángel. Yo creo que será mejor. Ya a las 12. De acuerdo, pues si os pensáis, pues haremos hasta las 11:30, 11:30 a 12, haremos el descanso, a las 12 el minuto y subimos. ¿De acuerdo? Otra cosa, la sesión va a ser grabada, lo digo más que nada por el ambiente también, para que además se puedan hacer todas las clases de intervenciones, ¿eh? Lo que pasa es que mientras ellos intervienen sí que procurar, pues a lo mejor no hacer mucho ruido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, ya me ha presentado Fernando. Lo que sí quiero decirte, el cuarto de hora final, a mí me interrumpís cuando queráis y me preguntáis lo que queráis o me discutís lo que queráis, porque yo lamentablemente no estoy en posesión de la verdad. Casi sí, pero no estoy en posesión de la verdad. Entonces, alguna cosa, algún detalle, podéis discutirme y discutir, y creo que además el debate y el diálogo es donde podemos enriquecer un poco las cosas. Es un momento pésimo porque es lunes, son las 9 de la mañana, probablemente no sea lo que más os apetezca venir aquí, así que para tratar de romper un poco la cuestión, además a mí me afecta exactamente igual los lunes, horror, así que vamos a empezar
invirtiendo un poco los papeles. Entonces ahora os voy a poner un poquito a trabajar, ¿vale? La cosa es sencilla, pero quería que pensaseis un minuto. ¿Qué os gustaría hacer en vuestro puesto de trabajo que no hacéis? Lo que queráis. Abrid vuestra mente y pensad lo que queráis. ¿Qué os gustaría hacer? Lo escribís, ¿vale? Una frase, no hace falta que... una idea. Y luego vais a contársela a la persona que tenéis al lado en la mesa. ¿Vale? Ya, para no haceros trampa y luego una bulla tranquila, el esquema es lo vais a tener que contar a la persona que tenéis al lado de la mesa. ¿Vale? Venga, pensad. Dejad volar vuestra imaginación. Sacad lo que sea, o bueno, igual, casi seguro. Estaría por apostar que no tenéis que hacer volar vuestra imaginación porque muchas veces le habéis dado vuelta a lo que queríais hacer. Bastante. Esas tonterías de las cosas eléctricas. A ver, pensad una cosa que os gustaría hacer en vuestro puesto de trabajo, que os hacéis cada una, y luego os la contáis cada uno de vosotros. ¿Tenéis ya la idea? La comentáis al compañero o la compañera, ¿vale? Primero uno se la cuenta al otro, el otro escucha y luego al contrario, ¿vale? ¿Sabéis? Pensando. Vamos ya. ¿Y se va a contar bien? Más o menos ¿qué habéis pensado? ¿O qué os ha costado pensar en algo a hacer? ¿O no? ¿No? ¿A quién le ha costado un poco? A nadie. Sois gente genial. ¿Y os ha costado
contarlo. ¿Y os ha ayudado a contarlo? Vale, preguntaréis, ¿nos ha ayudado a qué? En fin, pues esto que habéis hecho un momento para, en realidad, ocupar vuestra mente y hacer que penséis algo, es más o menos de lo que yo os voy a hablar. Lo que yo os voy a hablar es un proyecto que tiene que ver con proyectos que tiene la gente, con contar esas cosas a una persona y luego todo el proceso de mentoreo que vamos a hablar y os voy a contar. De alguna manera lo que hay detrás, lo que yo quería que hubieseis vivido de alguna manera, pero claro, siempre en el aula es mucho más difícil, es, yo tengo que pensar qué es lo que quiero hacer, que para mucha gente no es fácil, porque está en el día a día y el día a día nos desborda y nos llena y no podemos pensar más allá de la punta de nuestro rango. Y luego el efecto que tiene contar eso que yo he pensado, eso que yo quiero hacer, ese proyecto que yo tengo que no termina de saberme, contárselo a una persona y el efecto que tiene, y luego todo el proceso que vamos a ver y vamos a ver. A veces ¿no os sentís un poco como osos que estáis haciéndolo? Estar más solo que la una, nadie te apoya. Yo creo que esto ocurre a mucha gente en su puesto de trabajo donde tiene una responsabilidad, donde su jefe dice, oye, tú haces esto. Y el jefe normalmente se desentiende y luego si acaso pide cuentas y tú te sientes diciendo, no, él tiene que mandar a meterme que esté beneficiado. Mi jefe pasa de mí y yo tengo que ver y te sientes un poco que estás haciendo. Y miras al resto de la gente y dices, pues como bien que vivía yo en ese ejercicio precisamente sin calentarme la cabeza, ¿quién me mandará a meterme en este momento? Un poco una sensación. Esa sensación se da particularmente en la gente que desempeña puestos de servicio, porque quien está en un grupo, en un equipo, lo tiene en general mucho más fácil. Al menos para nosotros la perspectiva en Andalucía y el proyecto de iniciativa Mentor nace básicamente para la formación, para la dirección. Este es un elemento muy significativo. ¿Quién me habrá mandado a mí elegir ser jefa o jefe de servicio? Qué mal día tuve aquel que elegí esto. Cobro un poquito más, me doy unos cartones de trabajar como un idiota, mi jefe pasa de mí como de... y mis colaboradores dicen, tú no eres el jefe, tú lo cobras por 8 tacuantas, tú no es un poco hacer el oso, ¿no? Pues esa sensación nosotros la tenemos y sin embargo, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del instituto, los puestos de dirección, las jefaturas de servicio y en muchas delegaciones en Andalucía las jefaturas de sección, claro, vosotros tenéis una estructura distinta que la nuestra, pero hay jefaturas de sección o departamentos en delegaciones que tienen 30 y 40 personas que dependen de la jefa o el jefe de departamento. Entonces tiene un nivel de responsabilidad sobre la gente altísimo y eso pues tiene cierta complejidad. Entonces para nosotros el buen funcionamiento de la administración depende de la gente que dirige personas. Y de ahí una apuesta que hacemos en el instituto desde siempre, pero particularmente el año 2005 empieza esta historia que os voy a contar. Nosotros nos planteamos la formación para la dirección y este proyecto de iniciativa Mentor partiendo de estos principios. Primero es clarísimo. El instituto existe por y para la Junta de Andalucía, para prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Nosotros no queremos ser un instituto estupendo, que también, ¿no? Porque nuestro ego y nuestro orgullo, pues hay que alimentarlo, ¿no? Para eso lo tenemos, pues, si no, no lo tendríamos. Entonces, como tenemos que alimentarlo, pues nos gusta sentirnos bien. Cuando Fernando dice que el IAP, el Instituto Andaluz, es importante, bueno, no sé si lo habéis visto, pero me hinchaba como un pavo, casi instantáneamente, me gusta valor, ¿no? Que nos satisface nuestro.
Pero más allá de esto, lo que sí que tenemos claro es que trabajamos para dar un mejor servicio a la ciudadanía en Andalucía. Y eso es lo que nos mueve. Y lo que necesitamos, lo que queremos es construir más administración y una mejor administración. Pues como casi todos los proyectos del Instituto en materia de formación, lo que perseguimos es ese. Y ese es el primer principio de todo. Estamos porque servimos a la ciudadanía y para eso estamos. Otra convicción que parte o que nos llena en el Instituto es que pensamos que lo mejor está dentro. Y no es algo que se dice y que se dice, que eso se dice normalmente, sino que realmente estamos convencidos de ello y lo veréis que es la parte nuclear del proyecto. Y es que lo mejor es la gente de la Junta de Andalucía, los jefes y la jefa de servicio y toda la gente de la Junta de Andalucía. Entonces apostamos y nos movemos sobre eso. Y queremos aprovechar eso que pensamos que es lo mejor. Otro elemento importante del proyecto de Iniciativa Mentor es compartir. Fijaos, el origen del proyecto os lo cuento en unos 45 minutos aproximadamente, que es lo importante. En el año 2005 pensamos hacer una apuesta importante por la edición, desde las reflexiones que os hacía antes. Elegimos cuáles son las competencias, porque entonces en el año 2005 eso de trabajar por competencias en la administración, bueno, era una cosa chachín. En ella trabajamos por competencias. Eso supone estar como 2 o 3 centímetros más alto de lo normal para la satisfacción nuestra. Entonces trabajábamos por competencias y definimos cuáles creíamos que tenían que ser las competencias que tenían que tener las personas directivas de la Junta de Andalucía. Elegimos 11 competencias y luego hicimos un trabajo para medir esas competencias en la Junta de Andalucía. A través de un cuestionario participaron unos 160 jefas o jefes de servicio y que fueron evaluados o participaron en esa evaluación unos 280 colaboradores, gente que tiene una jefa o un jefe de servicio. Entonces la referencia que nosotros teníamos era jefes de servicio son niveles 28 a 30, esa es la estructura. Luego se extendió a niveles 27 a 30 porque en las delegaciones hay este nivel, los jefes y jefas de servicio llegan hasta nivel 26, hay jefes de servicio nivel 26. En servicios centrales normalmente todos son de niveles 27, 28, casi todos. En fin, hicimos ese diagnóstico y obtuvimos una radiografía de cuál era la situación. Las competencias de las jefas y jefes de servicio son muy buenas en lo que son las competencias personales, muy buenas. Somos gente extraordinaria. Son buenas en lo que son de competencias de orientación a resultados, de orientación a logro, son buenas, pero tenemos unas oportunidades de mejora extraordinarias en lo que son las competencias vinculadas a la gestión de personas. Entonces, ahí teníamos un campo para trabajar extraordinario. Además de medir competencias, lo que analizamos también fueron estilos de liderazgo. Son estilo coercitivo, imitativo, participativo, capacitador, una serie de estilos que también son una palanca muy potente. Y lo que vimos es que en la administración de la Junta de Andalucía lo que predominaba claramente es el estilo imitativo, es decir, todo como yo lo hacía y ya está, no te calientes la cabeza. Todo como yo lo hacía y replicamos el modelo en la educación. Y el otro estilo que dominaba era el coercitivo. Es algo y punto pelota. Yo soy el jefe y esto es lo que hay que hacer, punto pelota. Que son precisamente los estilos que peor correlacionan con un buen ambiente de trabajo. Y se sabe que el ambiente de trabajo influye en el resultado en torno a un 30 o un 40%, especialmente en los sitios donde lo que hay son personas. Si hay una máquina, el ambiente de trabajo también influye, pero influye mucho más. Pero donde hay personas, donde el negocio está basado en las personas básicamente, influye muchísimo en el resultado. Entonces, después de esta radiografía, lo que hicimos fue, aparte había otra cuestión interesante que nos daba esto, es que los jefes y las jefas nos veíamos que éramos, bueno, la reina de Saba, perfecto, ¿no?
nos veamos muy bien, y sin embargo los colaboradores no veían también a las jefas de servicio. El autoconocimiento era bajo. Después de este diagnóstico inventamos o nos ideamos un proyecto que era desarrollo personalizado de competencias directivas, basado en la evaluación de competencias. Es decir, el proceso empezaba con una evaluación de competencias, estilos de liderazgo y clima de las personas que participaban, hechas en su entorno de trabajo, el asesoramiento personal, que entonces empezaba a sonar aquello del coaching y todas esas cosas, y nosotros dijimos, nosotros también queremos asesoramiento personal y vamos a hacerlo. Y formación, talleres, 3 talleres. El proceso duraba un año, 3 talleres, cada uno elegía el taller que mejor le iba de acuerdo con la evaluación de competencias y estilos de liderazgo que había realizado con sus jefes. El proyecto funcionó muy bien y la gente que hizo este proyecto el proyecto fue 2007-2008, la gente que hizo este proyecto cuando terminamos en 2008 dijo, oye, esto ha sido una experiencia sensacional, yo quiero compartir esta experiencia con mis compañeros y compañeras. Fueron 15 personas las que se apuntaron y nos dijeron, oye, pues esto ha sido fenomenal. De hecho, nosotros pensábamos esas 3 patas que os he contado, talleres de una forma particular, asesoramiento personal y evaluación de competencias, partirlo, porque son servicios que podíamos dar a la gente de forma independiente. Y el resultado fue tan bueno que lo que hicimos fue reproducir este modelo de formación que venimos haciendo desde el año 2007. Ya están pasando en torno a 1000 personas con un proyecto de desarrollo personalizado de competencias directivas como este. Pero en fin, fue tan satisfactorio para la gente, aquellos que vivieron durante ese año, que dijeron, oye, nosotros queremos compartir esto. Y entre todas y todos inventamos el proyecto este, pues esto que es iniciativa. Es una forma de compartir esa experiencia que se ha vivido. Por eso el compartir es nuclear en este proyecto iniciativa. Es lo que genera el proyecto y es lo que luego se va a hacer. Y finalmente, la última cuestión, el último principio que existe o que es necesario para desarrollar el proyecto es la empatía, es decir, ponerte en el lugar de los, que es un poco. Estos son los principios. Y esto fue la iniciativa Piloto Mentor que empezamos en 2009. 2008 terminó en octubre la actividad esta de desarrollo personalizado de competencias directivas y mientras lo maduramos, lo hicimos, lo diseñamos y lo pusimos en marcha, nos plantamos ya en 2009, que tenía 2 patas. Estas 15 personas que querían participar con nosotros entendíamos que teníamos que formarlas en el compartir con una cierta disciplina y con una cierta metodología. Entonces era la pata de desarrollo de capacidades de mentoría. Y la otra pata fue el proyecto de mentoreo en sí. Buscamos a 30 personas, participaron 30 personas en este proyecto inicial, jefas y jefes de servicio que querían contar con un mentor que les ayudara durante 8 o 9 meses que duraba el proyecto a desarrollar su proyecto, a funcionar en su puesto de trabajo. Entonces, ese era el proyecto mentor. Con el tiempo se incorpora una nueva pata que es mantenimiento de capacidades de mentoreo. Los mentores, yo os lo contaré, son gente, jefas y jefes de servicio, que han realizado el proyecto de desarrollo personalizado de competencias directivas, que luego se forman especialmente como mentores, las competencias de mentor. Y luego hay un proceso continuado de desarrollo, porque hemos hecho un itinerario para que el mentor pueda seguir formándose como mentor, porque se abre un mundo ante nosotros muy grande. Y este año nace aquí una patita que pongo en un tono gris más tenue, que es coaching de equipo. En ese proceso de formación continua de las mentoras y los mentores, la última formación que hemos hecho es coaching de equipo, que es
un cambio muy importante, porque lo que vamos a hacer, o lo que de hecho ya hemos hecho este año, es intervenir en una unidad concreta. Hay una persona que es un mentor, que tiene experiencia como mentora de 4 o 5 años, que se forma para hacer coaching de equipo. Entonces se coge una unidad y se analiza y se trabaja con esa unidad de forma que cambie cuáles son su sistema de relaciones, su sistema de compromiso y su sistema de funcionamiento. Ya no es un mentor que trabaja con una persona telépata, que es lo que nosotros llamamos, sino que es un mentor que trabaja con una unidad entera a la que intenta ayudar. Esta es la última pata que hemos desarrollado este año y que, bueno, pues ha funcionado razonablemente bien y pensamos seguir potenciando y desarrollando. En cualquier caso, Iniciativa Mentor es una pata única. La visión, todo el planteamiento es de una visión global. Es un proyecto único que tiene todas estas patas. ¿Qué es un proceso de mentoreo? ¿Qué es lo que hay detrás de Iniciativa Mentor? Que es un poco lo que empezábamos de que uno pensara qué es lo que quiere hacer y se lo contase a otra persona y esta persona lo escuchase. El proceso es un proceso por el cual una persona con más experiencia o con otra experiencia, no tiene muchos años de experiencia, no significan realmente mucho. Yo tenía un jefe que decía, no es lo mismo 10 años de experiencia que la experiencia de un año repetida 10 veces. No sé si me explico. O tú reflexionas sobre lo que está pasando, o tú realmente no adquieres experiencia, porque tienes una rutina, pero no tienes la experiencia acumulada de 10 años. Vas ahí acumulando años, pero sin más experiencia. Por eso hablamos de que tiene otra experiencia o más experiencia, no tiene por qué ser lo mismo. Que es la mentora que escucha, ofrece otra perspectiva, orienta, acompaña, ayuda a otra persona, que es la telémaca, que es la persona a la que estamos asesorando en el trabajo que hace para su desarrollo personal y para su desarrollo profesional. Hablamos de desarrollo personal y profesional porque de lo que estamos hablando, de las competencias de las que estamos hablando, la frontera entre lo personal y lo profesional no existe. No está claro. Yo me relaciono de una manera tanto en el trabajo como fuera del trabajo. Mi sistema de relacionarme es el mismo en el sitio que no. Salvo gente que hay que también es un poco suficiente y ese tipo de gente no es con la que queremos trabajar. Entonces, Es decir, que de lo que estamos hablando son de unas competencias que nos valen para nuestro trabajo, que nos valen con nuestros hijos, que nos valen con nuestras parejas. Son competencias, son aprendizajes, son conocimientos que sirven para la vida. Por eso el desarrollo es personal y profesional y no existe esa frontera. ¿Cómo? Invirtiendo tiempo, esfuerzo, conocimientos y esa experiencia de la vida. Entonces ese es el elemento básico, es la relación entre dos personas. Una persona telémaca, que es la persona asesorada, que es quien determina qué se hace, para qué se hace y cómo se hace, y una persona mentora, que es quien comparte su experiencia y dedica su tiempo a esa persona para ella. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos con ese proyecto? Está, por supuesto, el que nos habíamos planteado desde el principio. Todo este proyecto está por y para la Administración de la Junta de Andalucía, para mejorarla, para que puedas prestar un mejor servicio a la ciudadanía, que es para lo que estamos aquí. En cualquier caso, el proyecto completo lo que busca es desarrollar competencias y cualificaciones de un grupo de personas directivas de la Junta de Andalucía, en el doble papel, tanto en el papel como mentores como en el papel como teléfono. Lo que es el desarrollo individualizado de competencias directivas de la persona telémaca es un proceso de aprendizaje, es un proceso de desarrollo personal, pero el del mentor no lo es. Yo tengo que deciros que
tengo la suerte de trabajar en este proyecto y no soy un poco como el Capitán Arana, es decir, servidora también es mentor, se dedica a su tiempo con distinta gente a lo largo del tiempo. Os iré comentando pues, experiencias y cosas de este último proyecto que terminó teóricamente la semana pasada, porque formalmente ha terminado, pero luego seguimos trabajando la chica con la que está hoy. ¿Qué objetivos específicos tiene este proyecto? Uno, el más importante, es acompañar. Cuando nos encontramos como haciendo el oso, solos, me mandarán, si tienes otra persona que te acompaña, te ayuda un montón, te da seguridad, te ayuda a aclarar tus propias ideas cuando tú tienes que contárselas a otra persona, te ayuda a aclarar tus propios proyectos. Y además tener una persona al lado que te escucha, pues es una experiencia estupenda. Mucha gente que lo vive y dice, joder, ojalá hubiera tenido esto cuando yo empecé a ser jefe o jefe, porque es que cambia todo. Es verdad, ese acompañamiento es muy importante. Y dar otra perspectiva, el progreso, el avance, la perspectiva es muy importante. Mejorar el rendimiento de esas personas, favorecer el clima de la organización, motivar a la gente. Es muy motivador poder contar con toda esta gente y es enormemente motivador poder trabajar con una persona y ayudar a una persona. Es enormemente satisfactorio. La experiencia nuestra de todos estos años es que los mentores y las mentoras en general casi aprendemos más que los propios telemacas que trabajan en el proyecto, porque es muy, muy enriquecedor. En fin, lo que hacemos es un poco una transferencia de conocimiento entre las personas y, lo que es muy importante, el aplicar directamente al puesto de trabajo todo eso que se está aprendiendo y que se está haciendo. ¿Qué es lo que veis aquí? Me alegro de que echado un nivelito, porque la pregunta entraña cierta dificultad. He visto que habéis respondido con celeridad y diciendo que queréis marcar. Y si fueras nieto, la historia de la gravedad y todo eso, ¿no? Un poco la perspectiva que tenemos nos condiciona muchísimo la manera de abordarnos. Esta es una referencia importante del proyecto y en general de toda la formación para la dirección, en general de toda la formación, pero como mi negocio, el negocio al que yo me dedico es la formación para la dirección, pues digamos que forma parte de lo que está en mi cabeza huyendo constantemente, la formación para la dirección. Y entonces nosotros lo que queremos es el cambio, lo que buscamos es el cambio de la administración de la Andalucía a través del cambio de las personas. Y el cambio de perspectiva es básica para que se produzca ese cambio. Se habla que hay 3 niveles de aprendizaje. Los expertos pedagogos y todas esas cosas, yo no soy ni experto ni pedagogo, pero poco a poco pues voy absorbiendo muchas cosas y forman parte del discurso que tenemos ahora. Tú aprendes una aplicación informática y utilizas la aplicación y la aplicas y obtienes unos resultados. Y aplicas el aprendizaje que has obtenido y obtienes, que has tenido y lo aplicas y obtienes unos resultados. Escribes en Word o, si hacemos un ejemplo de una tortilla, tú coges parte de los huevos, los bates, haces una tortilla sin mayor problema. Hay un segundo nivel de aprendizaje cuando tú cambias la acción. Por ejemplo, en el caso de las tortillas, hacer una tortilla no es complicado, creo que todos lo sabemos. Batir los huevos, echarle la sal, poner a la aceite a calentar en la sartén y echar el huevo y cuando yo aprendí lo que hacía era envolver la tortilla de un lado y de otro y luego le daba la vuelta y decir, tenemos tortillas alargadas, ¿no? Luego, cuando me casé, mi mujer sorprendentemente no hacía las tortillas alargadas, las hacía redondas. Entonces le daba la vuelta a la tortilla entera. Me pareció un descubrimiento. Una tortilla mucho más chica, así como una pizza. Cosa extraordinaria. Yo aprendí. Entonces cambié mi forma de hacer la tortilla.
Y lo que obteníamos es mediante una acción diferente yo obtengo un resultado diferente. Pero existe un nivel distinto de aprendizaje. En el caso de la tortilla es cuando incorporamos la patata. La tortilla española pues tiene la patata y es algo pues, muchísimo más justo y más rico. Y sobre todo cuando cambiamos la perspectiva y empezamos a pensar por qué son patatas. Vamos a poner cebolla, chorizo, y ya saben las mil historias y mil formas distintas de hacer la tortilla. En el caso de la jefatura de servicio es aproximadamente lo mismo que la tortilla. La perspectiva es muy importante. Yo recuerdo un jefe un hombre que conocía, que era jefe de servicio de legislación. Él había estado en ese servicio de legislación como asesor, y entonces conocía perfectamente lo que allí se hacía. Y recuerdo que le hicieron jefe y hablando un día le comentaba, esta gente es que es tremenda, porque como yo he estado allí, yo sé que en vez de hacer 4 o 5 informes, que es la media de informes que me hacen, se pueden hacer 10 o 12 informes a la semana. Y entonces yo estoy muy descontento y yo sé que no trabajan bien. Su perspectiva, después de haber estado allí y conocer todo el tema, es una perspectiva negativa. Es una perspectiva de que la gente no hace todo lo que tiene que hacer. Si nosotros conseguimos que la perspectiva de la gente cambie y empiecen a valorar positivamente lo que hacen y no la parte negativa de lo que no hacen, ganaremos muchísimo más. Eso requiere un cambio de perspectiva de la gente, puesto que hemos sido educados en la exigencia y en el control y en el... Con nuestros hijos nos ocurre exactamente igual, exactamente igual. Somos muy exigentes con nuestros hijos. La cosa está cambiando ya, porque cada vez se va implantando mucho más todo lo que tiene que ver con la psicología positiva y con valorar las cosas que tenemos y las cosas que funcionan. Y eso supone un cambio enorme. Ese cambio de perspectiva es básico, yo creo en todo, pero especialmente en el caso de las jefas y jefes de servicio. Porque quien hace el trabajo, quien tiene que hacer el trabajo, no son los jefes y las jefas, sino que tiene que ser la gente. Y nuestro papel como jefas o como jefes es promover y conseguir que la gente haga su trabajo y haga su trabajo. Y desde el reconocimiento se avanza muchísimo más que desde la riña, el reproche y la crispación. Por eso, lo que os comentaba al principio, el ambiente de trabajo influye enormemente en los resultados. Si el ambiente es bueno, el resultado es mejor. Si el ambiente es malo, el resultado es peor. Si yo parto de la confianza en la gente, yo obtengo muchos mejores resultados que si parto de la desconfianza en la gente. Este es el cambio de perspectiva que nosotros queremos obtener. Y este es el proceso que de alguna manera queremos vivir con las mentoras y los mentores. Ofrecer la oportunidad de mirar y de ver su gente y su trabajo de distintas formas. En el caso, por ejemplo, de el último proceso que yo he tenido, bueno, como estamos tan lejos, no creo que importe demasiado llamar a esa persona, que tampoco tiene que ver. La persona con la que yo he trabajado dirige un centro de atención a la ciudadanía donde existen unos 40 técnicos. Es un centro de formación y orientación de la discapacidad. Hay 40 técnicos y orden de 12 o 14 administrativos que están trabajando. Y esta persona es la directora de ese centro. Entonces estuvimos analizando y viendo para... Ella llevaba 6 meses, había llegado hace 6 meses y siempre pensaba desde la perspectiva de joder, esta gente no hace, el centro funciona fatal, y es verdad. No le quito ni una pizca de razón. Los técnicos son laborales y llevan 20, el que menos, me parece, lleva 20 años trabajando allí, haciendo lo mismo cada día, en un clima que cada vez se va enrareciendo y se va deteriorando más. Y una cosa frustrante. Cuando a mí me contó eso, se me cayeron los palos del sombrajo. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo cambiamos el clima este?
que era un lastre enorme. Luego tenía más problemas. Pero fue horrible, un momento horrible. Pero como todo se sale, lo que hicimos fue aprovechar y dar. Había necesidad de cambiar, porque bueno, las cosas de esta administración madrastra que tenemos, la administración es un poco madrastra y no trata muy bien a su gente, y entonces pues es verdad que hay una serie de problemas que son de una mala organización. Pero luego es verdad que en los centros entramos en dinámicas de trabajo en las cuales nos vamos convirtiendo en nuestros propios verdugos y nos vamos condenando poco a poco a los partistas. Total, que lo que pensamos es, oye, bueno, vamos a cambiar los sistemas de trabajo que tienen, son equipos de valoración de educación, entonces hay no sé cuántos equipos en los que hay un psicólogo, un trabajador o trabajadora asociada, una psicóloga y una médico o un médico. Los equipos son de 3 personas. Y ahí, bueno, pues ya están los cabreos, que si este trabaja más que yo trabajo más que este, que sí, que todas estas cosas que lo que dicen de que el diablo cuando no tiene que hacer mata moscas con el rabo, ¿no? Pues aquí, llega un momento en que no tiene que hacer, ¿qué hacer? Entrega, porque tenemos que tener la vamos. Entonces, porque vas a tomar cerveza a la 1:30, que ya se entiende, pues te va, o bien entregas. O bien hacer las dos cosas de con una enorme actividad. Ahí se son ya cosas. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que pensamos? Oye, vamos a abordar el cambio de proceso. Sí, vamos a. Además había hecho un trabajo de certificación del centro con una acreditación de calidad de los procesos. Sí. Había gente comprometida, gente viva, gente que quería cambiar, y vamos a utilizarlo. Creamos un grupo de trabajo con toda la gente voluntaria, utilizando solamente la parte técnica, que era la parte más rabiosa, lo peor. La parte administrativa está infradotada y no llega, no tienen personal administrativo suficiente y es un desastre. Y eso no tenía arreglo, no había cómo mejorarlo. Afortunadamente, con el tiempo acaban de llegar 2 personas nuevas y entonces ya es general contar comando en paz a esta mujer, porque estaba que no cabía así de gozo y poder contar con 2 personas más que le resolvían el trabajo. Pero aparte de los técnicos, lo que hicimos fue gente voluntaria que quiera participar, vamos a revisar los procedimientos de trabajo que tenemos. Y solamente el hecho de sentarse en una reunión, de participar, de poder hacer una cosa distinta, de tener otra perspectiva, no os podéis hacer idea de cómo ha cambiado el clima de trabajo que está bastante. No se han resuelto todos los problemas, pero el clima se percibe es totalmente distinto. Y son cosas que ella ha tenido necesidad de cambiar su perspectiva y de estar todo el día medio cabreada porque hay que ver esto, lo que ha hecho, hay que ver, con toda la razón, porque desde luego hay que tener una paciencia, tiene más paciencia que el santo Job, pero eso no nos ayuda en nuestro trabajo. Sin embargo, cambiando y viendo ya para las cosas de otra manera, viendo las oportunidades que hay detrás de cada problema, es como ha conseguido hacer esta historia. Y eso, el mérito está en el proceso que seguimos, que es básicamente el que tenéis ahí. Hay un proceso, nosotros somos la administración y como tal administración, pues somos funcionarios y nos movemos además con una facilidad para cosa y yo quiero puntos para los concursos. Entonces, la formación supone puntos para el concurso. Con lo cual, hay que darle cierta formalidad a lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros hacemos una convocatoria pública, lo ofertamos a los telémanos, también lo ofertamos a los mentores. Hay ya mentores que tienen una experiencia, oye, ¿tú este año vas a participar con nosotros? No. Sí, no, cada uno ya elige porque es un proceso que también necesitas, a veces necesitamos apartarnos de estas cosas y volver con más ganas en otro momento. Entonces hay una convocatoria telématas que se hace como hacemos normalmente las convocatorias de las actividades de formación no.
y elegimos en función de las disponibilidades de mentores y mentoras que tenemos en cada provincia y luego pues los emparejamos. Ese es el primer paso. Digamos que reunimos todas las cuestiones formales. Y empezamos con una jornada inicial, que es una jornada que llamamos de motivación al desarrollo, en la cual le suministramos la información. La gente no sabe, por más que lo explicamos en la convocatoria, por más que lo contamos por teléfono a toda la gente que llama, no se puede hacer idea de dónde se va a meter. Y cuando viene esta primera sesión, que hay mucha gente que se queda con los ojos claros. Primero porque la conclusión a la que a veces sacamos la Junta de Andalucía es que la jefa de jefe de servicio no sabe leer, porque no lee los correos, entonces les anunciamos justo la convocatoria, o no saben leer, o tienen muy mala memoria. En lo cual, por ejemplo, en mi caso, es bastante cierto, que ya cuando leo el tercer párrafo he olvidado lo que ponía en el párrafo, entonces tengo que leerlo muchas veces. Y como no tengo tiempo, pues normalmente los correos reconozco que los leemos más. Y entonces, en una cosa como esta, en la cual es una actividad formativa, pero no es una actividad formativa, porque es en el puesto de trabajo, pero no es en el puesto de trabajo, son una cantidad de variables a las que no estamos atendiendo. El proyecto Iniciativa Mentor primero no tenía esta sesión, hicimos una sesión de 1 hora y media donde les tocamos el proyecto, la gente se le veía que salía con los ojos como un plato y diciendo: Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Esto es una secta o qué es esto? Esta no es mi junta, que me la han cambiado, en fin, una serie de cosas que se veían. Las neuronas al salir hacían can, porque la gente no entendía la solución, porque el proyecto que os cuento ahora, de lo que estamos haciendo ahora, con lo que hicimos en el año 2009, cada año le cambiamos, le tocamos y le hacemos, le añadimos cosas para ir mejorando. Se dice que la experiencia se puede utilizar como sofá o como trampolín. Nosotros claramente utilizamos la experiencia como trampolín y no como. Entonces esto nos sirve a cada vez dar una vuelta iniciativamente y ir cambiando cada año y adaptando cada año a las cosas. Entonces, finalmente lo que hacemos es una sesión de un día entero. Cuando hay dinero, bueno, sí, en fin, un día entero. La sesión la tenemos del nuevo proyecto, la tenemos la semana que viene, el día 6, una sesión en Granada y otra en Sevilla. Andalucía es muy grande, pues partimos en dos y reunimos a la gente de Andalucía Oriental en Granada y de Andalucía Central en Sevilla. Y les contamos. Entonces, un día entero en el cual, bueno, pues les contamos qué van a hacer, les incentivamos a que se desarrollen, en fin, les comemos el coco, básicamente, para que se sientan atraídos por el proyecto. Conocen a su mentor o mentora en esta sesión y, bueno, lo que queremos es básicamente que todo el esfuerzo que al principio tenían que hacer los mentores y las mentoras para explicarle al telémaco o al telémata: oye, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Hacerlo de forma conjunta para facilitar un poco esa red. Entonces, es esa sesión. Y a partir de ahí empieza un plazo para evaluación. La evaluación de competencias y estilos de liderazgo seguro. Y en algún caso, alguna cuestión más que se evalúe. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque esto es como la burra al trigo, ¿no? Pues la burra al trigo, la burra al trigo. Y en nuestro caso, pues nos funcionó bien el tema de evaluación de competencias, es una palanca de cambio y entonces seguimos utilizando. Y las personas telémacas son evaluadas por su jefa o su jefe, por ellos mismos, hay una autoevaluación y están evaluados por los colaterales y otras jefas y jefes de servicio o jefas y jefes de servicio o no, porque también hay gente de niveles 25 que está participando en esto con personas externas, por gente de un nivel similar y por sus colaboradores. Entonces tienen lo que es un 360 y la discusión de nombres 370, 370. Entonces se evalúan las competencias de acuerdo con el diccionario de competencias nuestras que desarrollamos en el instituto, que son un poco la que nos marcan las pautas de trabajo. Con un cuestionario que hemos desarrollado nuestro del instituto.
estilos de liderazgo, porque como os comentaba al principio, son unas palancas de cambio potentísimas. El hecho de que yo tenga un estilo participativo, como le ha ocurrido a mi telémata con el proyecto, que de tener un funcionamiento nada participativo, a cambiar un estilo participativo, cambia totalmente el clima del trabajo. A ver, que es Cardo y no tiene arreglo, quiero decir que no lo hemos cambiado, esto no es una varita mágica ni nada que se le parezca, pero el clima en conjunto ha cambiado. Entonces, esos elementos vienen de la evaluación de los estilos de liderazgo. El estilo de liderazgo influye muchísimo en el equipo, y por eso lo trabajamos. La gente se sorprende mucho. Este es un proceso muy automatizado que se hace con independencia de los mentores. Y luego ya llega el proceso de mentoría propiamente dicho. El proceso de mentoría no es una relación que tú y yo tenemos para hacer lo que queremos y no queremos, sino que tiene unas pautas y una cierta disciplina a seguir, ¿no? Hay un primer momento de encuentro, de saberse, de conocerse, de cómo somos, ¿no? De encontrarnos. Un momento de encuentro entre el mentor, la mentora y la telémata y saber a qué se dedican, qué hace cada uno. Hay que establecer una relación de confianza. A partir de ahí, lo que mueve todo es el plan de acción. En el plazo de un mes o mes y medio llegan los resultados de la evaluación. Los resultados de esa evaluación se le entregan al mentor o la mentora, y es el mentor o la mentora quien le da el feedback a la persona y quien le dice: mira, te has visto así, pasado, esto es lo que es. ¿Te ves reflejado en esto? ¿No te ves reflejado? Y entre el día a día del telémaco, yo qué problema tengo, qué es lo que hago o qué es lo que quiero hacer, por eso la pregunta que os decía yo al principio: ¿qué proyecto tenéis? ¿Qué es lo que os gustaría hacer en vuestro puesto de trabajo que no hacéis? Pues es un poco la misma pregunta que nosotros hacemos a los telématos y las telématas. Oye, ¿tú qué quieres hacer en tu puesto de trabajo en lo que yo pueda ayudar? Entonces ahí, entre el resultado de esa evaluación y el día a día de la persona telémata, hay que diseñar un plan de acción. Oye, yo quiero, en el caso que os comentaba, yo quiero cambiar, necesito cambiar la dinámica de trabajo del centro de evaluación de educación. Vamos a revisar los procesos, vamos a cambiar el clima y vamos a cambiar una serie de cosas. Y entre los dos, la persona esta se evaluó, tuvo sus resultados, y de ahí salieron algunas cosas que a ella le interesó trabajar y se trabajó. Todo lo que es el tema del sistema de relaciones que ella mantenía con la gente, también ella quería cambiarlo, y pues trabajamos en eso. Con lo cual se diseña un plan de acción. Y ese plan de acción es lo que se va trabajando a lo largo del tiempo. Nosotros empezamos dedicándole 8 meses, 7 o 8 meses con la parte con los ajustes, y ahora estamos ya dedicando 10, 11 meses de trabajo. Es prácticamente un año. Si quitamos el tiempo de las vacaciones en algunos momentos, pues se queda efectivo en 10 meses de trabajo, en los que se trabaja sobre ese plan de acción. Un plan de acción que evidentemente no es algo estanco y estático y que se diseña al principio y sirve para todo, no, sino que se va adaptando según las necesidades que van surgiendo en el entorno de trabajo de la persona telémaca. Entonces se va trabajando, de manera que esta persona puede contrastar su día a día, su vivencia de cada semana o cada hora del tiempo con la persona telémaca y plantearle: oye, ¿qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Teóricamente hablamos de una media de 12, debe haber unas 12 reuniones a lo largo de todo el proceso, y en esas reuniones lo que trabaja el mentor y la mentora no se sabe. El primer año hicimos una sesión al final para ver cómo veía la gente lo que había pasado,
pedimos que se reunieran por un lado los mentores, por la primera experiencia que teníamos, y por otro lado las telémacas y telémacos. Y les pedimos que dibujasen qué es lo que habían pensado, qué es lo que habían vivido durante esos 7 meses que duró el proceso. En el caso de los telémacos y telémacos, pintaron un confesionario, porque habían sentido que aquello había sido una especie de confesionario donde confesaban. Y se mantiene, es verdad, esa relación de confidencialidad. Lo que ocurre en una sesión de mentoreo muere en la sesión de mentoreo y no sale de nada. Estamos sujetos a secreto de confesión. Es curioso, una telémaca que yo tuve hace unos años es interventora, y casualmente el tiempo ha hecho que vaya de interventora al instituto, con lo cual está ahí en la intervención. Y el otro día me cogió por banda y empezó a contarme una historia que ella tenía, y al final me dice, todo esto está sujeto a secreto de confesión, todavía. Así que, como diciendo, lo que te he contado no puedes hablar con nadie de esto, pues te lo comento como un lector, todavía la pasa ya unos cuantos. Pero sí, esa relación de confidencialidad es básica, porque es la confianza la que se construye sobre eso, y no puede salir de eso, ¿no? Porque ese desarrollo. En un lado y en otro, lo que cuenta la telémaca y lo que yo cuento a la telémaca, porque también, de alguna forma, es una especie de striptease mental lo que se hace en esta sesión. Se cuentan intimidades administrativas, ¿bien? Y luego, con el tiempo, pues también intimidades familiares, porque luego es muy difícil. Hay edades en las que los hijos llenan toda la vida de una persona, y hay momentos en los que es que yo no codaría, o voy a jugar a mi hijo, es que ahora está, en fin, estas cosas no son, los echan muchas horas y se habla todo. Pero básicamente el elemento que lleva todo es un plan de acción, que debe estar escrito. Digo debe porque ahora que como estoy aquí y no vais a chivaros nada, yo soy más bien heterodoxo y yo tampoco me sujeto a esas normas. Tengo que aclarar una cuestión. Yo no soy quien lleva las esencias del proyecto, porque es una compañera que trabaja conmigo, que es la que gestiona el día a día del proyecto, y ella es mucho más ortodoxa que yo. Entonces, estas cosas que yo confieso, en cualquier caso, además como soy el jefe, pues se aguanta, pero estas interioridades que yo os confieso, yo no soy muy ortodoxo y yo no exijo a mi telémaca, siempre he tenido telémacas, yo no exijo que escriban el tema. Cuando les ayuda, pues sí, se escribe, pero cuando no les ayuda, pues no hace falta. En fin, son elementos, lo que os decía al principio, el hecho de formular qué es lo que quiero me exige un esfuerzo. Es como el hecho de contarlo me ayuda a aclararme qué es lo que quiero. El hecho de escribirlo mucho más, porque ya hay como un cierto compromiso, aunque sea con uno mismo. Entonces a veces ayuda, pero otras veces no ayuda. No. En fin, en cualquier caso es una relación de trabajo, en la que se trabaja con un fin concreto. Y luego la vida es muy compleja y muy rica, y durante el tiempo pasan muchísimas cosas. Entonces hay veces que se habla del plan, siempre se habla del plan de trabajo, pero otras veces se hablan de otros problemas que surgen, de otras oportunidades que surgen en el camino, que hay que aprovecharlas también. Hay muchas veces que en los momentos difíciles, en realidad, detrás lo que nos ofrecen son oportunidades de hacer cosas distintas, de ver nuestro trabajo como jefe o como jefe de una manera distinta. Y entonces, pues esas hay que aprovecharlas, aunque no estén en el plan de acción. A la mitad del proceso hacemos una nueva sesión conjunta. En esta forma inicial se reúnen solamente las personas telémacas y van un rato los mentores y las mentoras a conocer a Perlán, el que puede, porque está en otra provincia, normalmente pues resulta mucho más difícil ir, ¿no? Pero sí. En esta sesión intermedia es una sesión en la que van mentores y telémacas. Y entonces nos reunimos todos y compartimos un proceso de una evaluación intermedia que hemos hecho. 4 meses se hace una evaluación
Los telémacos y las telémacas evalúan el proceso de la mentoría, el cuestionario, a ver cómo se sienten, cómo se ven, cómo ven al mentor, qué es lo que están trabajando, cómo están trabajando. No contenidos, sino cuál es el proceso en el que está, para hacer nosotros un seguimiento y ver cómo van las cosas. Y se ponen en común los resultados de esta evaluación interna. Y además se trabaja un tema. Nosotros preguntamos a los mentores, oye, ¿qué estáis trabajando? Poco a poco vamos aprendiendo. Entonces ya, ahora además ya pedimos en qué áreas está, qué competencias son las que se están trabajando. Se está trabajando en planificación, en relaciones, en fin, un poco un seguimiento de... Y en base a eso elegimos un tema para trabajar en esta jornada. Y en esa jornada pues compartimos, eso, trabajamos y desarrollamos una serie de actividades que hacen que la gente se sienta. El proceso de una relación uno a uno, el mentor telémaco a veces es un proceso muy solitario. Están dos osos en el iglú y para evitar eso pues quitamos los iglús y vemos que ya la cosa se lleva mucho más. Y eso es esta forma, donde se evalúan las cosas, se trabaja algún tema, se comparten las experiencias y se avanza, seguimos avanzando y seguimos trabajando. Es la jornada intermedia. Y el proceso termina, como tiene que ser con todos los procesos, la relación mentor-telémaco con una evaluación de cuáles son los resultados, tú cómo te has sentido, hemos avanzado, no hemos avanzado. En mi caso concreto, este año no hemos terminado, y entonces vamos a ir evaluando y avanzando todas las cosas y seguiremos trabajando, aunque fuera de lo que formalmente es el tiempo de la mentoría. Ya celebramos la semana pasada la jornada de cierre, que es otra jornada, porque hay finalmente otra evaluación que está escapada, la evaluación final en la cual la telémaca evalúa su propio proceso, la persona telémaca evalúa su propio proceso y evalúa a su mentora. Y los mentores y mentoras evaluamos también a la telémaca. Y se decide si se ha trabajado lo suficiente como para que haya un reconocimiento formal que desde el instituto damos a este proceso. Y esto es básicamente todo lo que hacemos. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Porque perdón por la cantidad de interrupciones que le habéis hecho, no sé cómo habéis podido seguir el hilo de lo que yo os estaba contando, porque es que vamos. Claro, yo te quería preguntar, siempre habéis planteado el proceso de mentoring desde el punto de vista de las competencias, sin tener en cuenta las competencias técnicas, habéis trabajado únicamente las competencias directivas. Porque tú has comentado que habías tenido de telémaca una mentora, una jefa de unidad de dependencia, competencias técnicas muy diferentes, el mentor no entra para nada. Yo no tengo ni idea, yo tengo mi carrera. Hablamos solamente de competencias de... Hablamos solamente en este proyecto de dirección. Sí, sí. Y las competencias de dirección no tienen que ver con las competencias técnicas. Entonces, ese es un condicionante importante. Pero estamos pensando en utilizar este mismo sistema para otros proyectos, donde habrá que utilizarlos de otra forma distinta. Estamos pensando, desde luego sale ya un proyecto nuevo que llamamos líderes emergentes, y es gente que no son jefas y jefes, empezar a formarles en dirección pública, en un plazo de 3 años. Y ahí van a contar con la ayuda de un mentor o mentora que les va a apoyar durante esos 3 años con mucha más distancia. Estamos hablando de los procesos de acogida de la gente que entra en la Junta de Andalucía, donde estamos pensando en hacer esto. El INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, utiliza el sistema de mentoreo para los nuevos funcionarios de secretario de ayuntamiento, está utilizando el proyecto para eso, donde hay ya también. Lo puedes utilizar para lo que quieras, Nosotros no entramos en competencias técnicas. En mi caso concreto, yo es que no sé nada de administración, pero reconozco que soy un funcionario típico. Cuando me presentaba
Fernando, yo no soy del gabinete del director ni del director de impuestos, que se llama Gabinete de Análisis e Investigación de las Administraciones Públicas. Yo se pregunto del nombre, porque claro, yo tenía la suerte o la desgracia durante muchos años de decir, bueno, llevo hasta 13 años en el instituto y no sé a qué me dedico, pero me lo paso muy bien. Soy un privilegiado, yo reconozco que soy un privilegiado, porque no he sido un burócrata nunca. La vida me ha llevado a hacer tonterías de este tipo y no sé gestionar papeles de contratos, no tengo más huevos que aprender, porque también hay que utilizarlo, pero en fin, que no, realmente de competencias técnicas no tengo nada. Empecé como perito agrícola y ya de tanto me acuerdo así. Luego soy economista, soy licenciado en economía, pero realmente economista tampoco soy nada. Y administración tampoco, en fin. Las competencias técnicas tienen otra deriva. Además, quizá uno de los problemas que tiene la dirección es que la gente quiere seguir siendo un técnico. Y en muchos casos, de un buen técnico hacemos un mal jefe. Y lo que hace falta es que el jefe se dedique a ser jefe o jefa y el técnico a ser técnico. ¿Tú querías preguntar algo? Sí, a lo mejor si nos podías así rápidamente poner un ejemplo de un plan de acción, así rápidamente, un ejemplo, o sea, ¿qué cosas puede incluir un plan de acción? ¿Qué aspectos? Todo lo que puedas imaginar. Todo lo que puedas imaginar. En el caso de este último, lo que hemos abordado es la situación del clima de esto y los procesos. Ya tengo que confesar que todos somos un poco rehenes de nuestra propia historia. Yo me he dedicado muchos años, como decía, es un funcionario atípico, me he dedicado muchos años a organización y simplificación de procedimientos administrativos. Y entonces tengo ese, en cuanto se me da un dedo, pues enseguida intento meter a... El año pasado, la chica, ¿no? El año pasado, otra chica era una jefa de departamento de centros de menores infractores, esas cosas que los centros de internamiento de menores me gustaría no meter la pata porque son temas muy delicados, pero en fin, que se dedicaba a eso. Y su proyecto fue un poco un sistema de reordenar el trabajo. Ahí hice telementoría, porque mi telemaca era esta chica y mentorizamos a su jefe de servicio porque hicimos muchas cosas, decimos cosas que el jefe de servicio aprovechaba y son muy distintos. Hay otro problema muy frecuente, el tema de la comunicación. Nuestro negocio, básicamente, el negocio de la administración son dos cosas: la comunicación, la información, ideas, datos, información y papeles. Nuestros archivos, en el caso de nuestros, aquí lo puedo confesar porque como estáis en nuestro administración, no lo vais a alargar, nuestra administración es un desastre. Nos tenemos los papeles constantemente. No sé si os pasa a vosotros, pero es un desastre. Y entonces, y la otra parte es la comunicación. Un desastre. No me acuerdo muy bien porque... sí. Se da con mucha frecuencia. Para nosotros hay una competencia, la competencia de comunicación, y la hemos denominado influimos. Porque lo que perseguimos con la comunicación no es comunicarnos. Yo comunicarme para que veáis que soy un tío genial y... No, yo lo que persigo es convenceros de que hay otra forma de trabajar y hacer que eso es lo importante, no tanto como que... En el trabajo del jefe ocurre exactamente lo mismo. Lo que importa no es que yo comunique perfectamente, y diga perfectamente lo que quiero, sino que la persona con la que estoy trabajando entienda y asuma lo que yo quiero. Esa influencia.
Y la influencia más difícil es sobre el jefe, porque tenemos la costumbre de que solamente queremos influir y que solamente debemos influir sobre nuestros colaboradores. Y es mentira. Nuestro papel más importante es influir a nuestros jefes. Y eso es otro proyecto que muchas veces sale. Y luego ya hay cuestiones muy vinculadas a la persona que ocurre, de gente que quiere cambiar su esquema de trabajo, no sé, sí. Es que hay de todo. Vuestro proyecto no tiene dificultades o no choca con tanto protocolo, tanta legislación y tanta está en la administración pública. No sé en qué sentido lo dices. A ver, La ley orgánica de protección de datos, la ley de menor, la de esto. no, porque esos son temas que no están para nada. No. Yo no entiendo nada de menores, no entiendo nada de transparencia, no entiendo nada de la Y independencia. los protocolos dentro de la empresa y todo eso. Bueno, la empresa es la Junta de Andalucía, somos de la misma empresa y ahí no hay nada, ¿no? A ver, en nuestro caso concreto es el ser jefa o jefe. Uno de las rémoras que arrastramos, yo entré en el instituto en el año 2000 y en el año 2001 o 2002, ya no me acuerdo, había un curso a distancia muy completito, de un año de duración, muy interesante, sobre dirección pública. Y recuerdo que yo coordiné una lección en servicios centrales en Sevilla y había 20 o 25 personas allí. Y cuando hablaba de directivos, y salta uno y dice, no, directivos son los directores generales, nosotros no somos directivos. Esa falta de conciencia de que yo dirijo gente es un elemento que es un lastre tremendo. Y hay otro lastre muy importante, y es que nosotros somos administración, oigan, y las técnicas de la empresa privada aquí no pueden utilizarse. Eso es falso totalmente, pero es algo que condiciona nuestro funcionamiento. Yo a eso pregunto, muchas veces pregunto a la gente, tú, además de ser jefe, también has sido indio, ¿no? ¿Y todos tus jefes y jefas han sido iguales? ¿O tú has notado gente con la que has estado bien y gente con la que has dicho que qué desastre? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que utilizaba uno como jefa o jefe que a ti te servía y te satisfacía? ¿Y qué es lo que utilizaba el otro que no te satisfacía? De lo que nosotros hablamos y de lo que nosotros trabajamos son este tipo de relaciones que no están sujetas a ningún tipo de confidencialidad ni a ningún tipo de limitación. En cualquier caso, yo no he visto ningún papel oficial formal del que tenga que guardar secreto, porque como soy como cotilla y lo largo todo, habéis visto, pues no, pero vamos, quiero decir que no, que en lo que son las cosas. Aparte, las competencias de la Junta de Andalucía no tienen nada que ver con la seguridad nacional, este tipo de cosas. Y otro elemento, otro sitio donde hemos trabajado, donde hay mucha gente, a pesar de que nuestra competencia es solamente de personal de administración general, estos proyectos los abrimos a gente de educación y los abrimos a gente del SAS, del Servicio Andaluz de Salud. Y hay alguna gente que se incorpora, directores de hospitales, que por cierto, luego hay algunos que han entrado en la dinámica y son mentores nuestros, porque está hablando ahora de un director del hospital donde sí hay elementos de confidencialidad claramente mucho mayores. Ahí no entramos. Y en los temas que tocamos, ya digo, son cuestiones de cómo somos y cómo nos relacionamos, que el secreto es la relación tú y yo, que yo no debo decir nada de lo que tú me has contado. A ver, por varias, me las hago todas así. Quería saber si No, una porque mi cabeza no me da para entender las cosas. Bueno, por lo que has dicho, entiendo que la actividad para los telematos es una actividad certificada.
certificado, no sé si de horas o no, ahora luego si los mentores están retribuidos de alguna manera. Y luego si es una formación obligatoria, yo creo que ahora estoy diciendo que no, pero tal vez lo sea para jefes de nueva incorporación. Sí, y si también hay algún tipo, o depende del trabajo del mentor, si hay algún tipo de trabajo, aparte de reuniones presenciales, algún tipo de trabajo pues, a través de correo, de, no sé, de mensaje, algún documento compartido, de algo que no más grande. No me acuerdo ya de la pero sí, la primera creo que ya te había contestado. Si hay una certificación, no me parece, no me haga mucho caso. No sé las horas que certificamos, pero certificamos horas. Certificamos horas a los telémacos y certificamos horas a los mentores. Los mentores tienen un certificado también docente. Y las horas, no me acuerdo, perdonadme. Los mentores cobran. A ver, tengo que decir dos cosas a esto. Uno, desde el año 2009 hasta este año jamás nadie ha preguntado si se cobra o no se cobra. Este año reconozco que es la primera vez que alguien ha preguntado si yo, no me refiero a que preguntes, que me parece natural, sino la gente que está metida en el proyecto, si cobran o no cobran. Hasta este año nadie lo ha preguntado. Sí cobran. El instituto paga toda la formación que da. Es decir, hay una orden que regula los pagos y todo ese tipo de historia. Cuando nosotros pusimos en marcha esto el primer año, empezamos sin saber, sin hablar nada de dinero. Y a mitad del proyecto, con las 15 personas que estaban trabajando, que eran las mentoras que estaban formando, seguimos muy de la mano lo que íbamos haciendo y lo que se estaba haciendo. Aquí fue un año salvaje, porque lo acabamos espantosamente y a cada mentor le pusimos 2 o 3 personas de más. Y fue horrible, ya no volvimos a hacerlo. Cada año un mentor, un teléfono, salvo algunas excepciones que luego pues, hace falta algunos surgen problemas y se hacen algunos cambios. Y a tenor de lo que estaba pasando, de que la formación se paga en el instituto y parece que si no se reconoce pues no tiene valor total, que lo que decimos fue pagar. Y entonces se determinó, decidimos los mentores con la dirección, no yo, sino la dirección del instituto, que estaba de acuerdo en esa filosofía de pagar. Y se estableció que se pagaban 900 euros. Luego con la crisis se han cogido y esos 900 euros se quedan en 600 euros. Más todas las retenciones y todo tipo de cuestiones. Lo que paga el instituto son 600 euros. Que sale a unas 16 euros la hora o además depende mucho de quién cobra quien termina el proceso y quien hace todo el proceso y quien no lo hace todo. Exactamente igual que recibe un certificado. También cobra quien quiere. Es decir, hay gente que no cobra. Es decir, hay gente que renuncia, exactamente igual que hay gente que da clases y no las cobra. Por ejemplo, yo lo explico ya por no decir, yo no cobro. A mí no me parece bien ser el que organiza todo y cobrar. Entonces yo no cobro. Pero, y hay otra gente que no cobra. Es decir, que no quiere lo hace. Es que en la administración hay gente extraordinaria. Y hay gente muy particular. Hay uno de los mentores que ahora está incentivando y tratando de convencernos al resto de los mentores para que nos sumemos a otro proyecto de mentoría que quiere organizar él para acoger a la gente, es decir, fuera de toda la formalidad y de toda la... En fin, que hay gente extraordinaria, hay mucha gente y hay gente para... Con el tema de la crisis decía que se pasó porque así ocurrió en toda la formación. Nosotros pagamos a 72 euros la hora
y se paga a 62 o 55, que ahora se ha recortado en todas partes y también en iniciativa de todas las. No sé si me quedo alguna... No, sobre la presencialidad, se había también trabajo de... Bueno, luego ya es que depende de cada uno. Yo mando papeles o doy papeles a la gente en función de lo que hay. Y luego, claro, la persona que me manda también muchos papeles. A veces ha habido reuniones. Teóricamente, el mentor no interviene en el día a día de la persona telémaca. Salvo yo, que como os he dicho, soy un poco díscolo, y entonces yo sí me he reunido con la gente del centro y he apoyado a mi telémaca en materia de procedimientos, pero ayer os decía que me gusta más que un tonto y un agujero. Me gusta todas las cosas de simplificación administrativa, procedimientos y eso, entonces me eché en ese charco y me meto en esta historia. Y luego pues me manda papeles, me manda trabajo, actas de reuniones y en fin, todas las cuestiones que hay. Embarcación se manda por escrito. Depende tanto de lo que se está haciendo que no hay un patrón de lo que hay. Pero desde luego hay correos electrónicos, hay WhatsApp, hay teléfono y hay comidas. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado un régimen de vernos a las 3 de la tarde, porque teóricamente las sesiones de mentoreo son el horario de trabajo. Luego, las sesiones son cuando son. Nosotros nos veíamos a comer a las 3 de la tarde, comíamos y ya empezamos a charlar de humano, lo divino, de trabajo, porque nos sale inmediatamente, y luego estamos hasta las 5, las 6, las 7, ya depende un poco de cómo iba la historia. En que varía mucho. Hay otras veces o con otra gente con la que apenas era capaz de estar 1 hora o hora y media trabajando temas. Varía con cada persona. Quisiera preguntarle sobre... No me trate de usted, por favor, porque me siento muy viejo. En el juego donde estamos haciendo este proceso, no solo están pegados en el de servicio, sino que hay personas por encima, personas por abajo. ¿Cuál es el grado de éxito, o sea, del éxito, el conseguir el éxito, el grado de implicación que tiene que tener las dos partes para poder llegar al éxito de su proceso? Porque si la arriba o abajo del de servicio no están en el mismo proceso implicados, para mí no hay un proceso. No tengo la misma visión que tú. Si por ejemplo tú estás hablando con una persona que tiene que poner una mujer que no le deja, por lo que sea, seguir insistiendo en el proceso por tiempo de dedicación a otros asuntos que le están continuamente, o porque los de abajo no escuchan, no quieren participar. Eso es en el día. Algo tenemos que hacer, que forma parte del proceso de la competencia e influencia. Es decir, tenemos que buscar entre los dos la estrategia para que tú puedas convencer a tu jefe de que te deje hacer ese trabajo porque es bueno para el servicio. Y tú tienes que convencer a la gente de abajo, la gente que colabora contigo, para que, o tú tienes que hacer las actuaciones, tú no tienes que convencer porque no es un proceso racional, sino es un proceso emocional. Normalmente lo que vivimos son procesos emocionales. Entonces tú lo que tienes es que desarrollar las competencias necesarias para gestionar ese problema. Tú quieres un cambio y tú desarrollas las competencias para conseguir ese cambio. El éxito al 100% no existe, la perfección no existe. Y entonces tú alcanzas lo que alcanzas. Y si te planteas el proyecto de darte la vuelta con un calcetín, fracasarás, porque ya tenemos una edad en la cual dar la vuelta con un calcetín no es posible, ¿no? Pero se consiguen cosas. Evidentemente, si tu jefe es cómplice, como me ocurrió a mí con la chica de menores con la que trabajé, que os decía que fue una mentoría como teleológica y actuábamos sobre el... porque el jefe del servicio había estado en el día, lo conocía, me conocía y se dejaba
se dejaba, era fácil. Y entonces pues hicimos cambios en el sistema de trabajo. Y luego había un tipo que era un problema, era como una piedra en el zapato. Se fue en un concurso y se acabó el juego. También quiero decir otras cosas. Eso ha sido un fracaso rotundo como mentor en un caso. No terminado. Y en otro caso también fue un fracaso, pero mecánico. Es decir, no fui capaz de conseguir nada. También es así. En una persona no continuó porque estaba en presupuestos y los presupuestos tienen una dinámica que cuando se cierran en octubre o en mayo o junio tienen que hacer los presupuestos, pues no tienen más cabeza que para eso y lo dejamos porque pues, yo o en octubre, ya no me acuerdo. Y con otra persona no conseguí nada. Que también puede depender del fin que tengas tú. No, el fin siempre ha sido estupendo. Ya, pero si yo no tengo proyecto, no tengo proyecto. Hay un elemento básico y además es así. O yo tengo un proyecto o no hago nada. Si el proyecto no es mío, no hago nada. Es decir, quien gobierna el mentoreo es el telema, que es quien hace. Yo soy un mero espejo. Soy una persona que le puedo estimular, le puedo ayudar, pero si tú no quieres, yo no puedo conseguir que para nada. Además, no tengo mayor interés. El proceso para solicitar la formación, ¿quién es la persona que lo solicita? ¿El telémaco? ¿El superior del telémaco? No, el telémaco. El superior, normalmente tenemos autorización. ¿Cómo? A lo mejor no. ¿O surge alguna reticencia de que el telémaco lo solicite? Nosotros nos ponemos un casco, nos ponemos así y que está resuelto donde pueda, porque no entramos en esa relación. Hay gente que dice, mi jefe no me deja y es que la formación... Nosotros no podemos hacer nada. La relación del jefe con la persona es raro, pero hay. Nosotros somos 40.000 de la Junta, 50.000 de la Junta de Andalucía. Hay gente para todo, ¿Y cómo lo gestáis vosotros? Una convocatoria en el BOJA. En el BOJA no, en la página web. La formación para la dirección se publica en el plan de formación, aparece iniciativa mentor con todas estas patas en el plan de formación y nosotros toda la formación para la dirección la convocamos en la página web y por correo. Nosotros mandamos un correo electrónico a todas las personas que son destinatarias. Correo corporativo. Y se apunta lo que a mí no me queda claro cómo se representan a los mentores, porque yo entiendo que si no son competencias técnicas de la desarrollan, son competencias más bien personales, de habilidades de comunicación. ¿Sí? Las personas que se seleccionan tienen que tener esas competencias o haber sido formadas para poderlas transmitir, si no, ¿cómo lo hacen? Las personas mentores, me he quedado al final, porque yo no sé. Me quedan 5 minutos. Me he quedado a la mitad de la presentación, pero me parecía más interesante. A ver, las personas mentoras son jefas o han sido jefas de servicio. Nosotros exigimos que hayan tenido una buena relación. Las personas mentoras son personal de la Junta de Andalucía. Son personal nuestro curso. Al principio, los principios decíamos lo mejor está dentro, y es que es así. Es personal de la Junta de Andalucía con una experiencia grata como jefa o jefe de servicio. Si yo no he vivido bien el ser jefe de servicio, difícilmente puedo transmitir la ilusión y la alegría y la satisfacción que puede ser el vivir esto. Son gente que ha hecho desarrollo personalizado de competencias directivas. Esta es una experiencia muy gratificante. Yo aprovecho para que tenga un auditorio así un poco cautivo para decirlo. Lo mismo que hacíamos con directivos, lo hacíamos con personal de atención a la ciudadanía. Y
es una gente muchísimo más grata todavía, porque es gente que son auxiliares administrativos y administrativos en general muy maltratados. Yo recuerdo en la Junta de Andalucía que al que era rebelde se le castigaba a registro. Tú a registro. Ahí sufres. ¿Y qué imagen dábamos nosotros de la administración? Porque son un colectivo clave también para la administración, porque son la cara de la administración. Si tú pones a una persona amargada, la administración es la que está amargada porque ofrece una cara amargada. Entonces es un colectivo que hay que cuidar. Entonces, es el mismo modelo que os contaba antes de desarrollo personalizado de competencias directivas, lo utilizamos con gente de atención a la ciudadanía. Y en uno de los momentos que nos metieron mano en la cartera en el año 2010, cuando nos redujeron el sueldo y todas estas cosas, y nos hicieron trabajar más horas y todo eso, coincidió con el cierre de un proyecto de desarrollo personalizado de competencias de atención a la ciudadanía. Fue impresionante escuchar a la gente lo que decía, a pesar de que le habían metido la mano en la cartera y le habían quitado el dinero. El nivel de compromiso y de satisfacción, y escuchar, a mí, después de esto, me da igual que me hayan quitado, es decir, sí, no lo decía así exactamente, pero venía a decir que si le dan esta formación, es anecdótico lo de que me quiten el dinero. Un momento de... porque realmente hay... Traigo esto porque el proyecto de desarrollo personalizado de competencias directivas es un poco así. Y como todo, hay una campana de Gauss y hay mucha gente que ni funifal, ni pasa y no le afecta para nada, no influye, y hay otra gente que bueno, pues, levita. Yo he escuchado, a mí me ha cambiado la vida, y además me lo creo, porque realmente hay gente que sufre y que sufre mucho siendo jefa o jefe de servicio, y le amargan los problemas que tiene. Cuando tú cambias tu perspectiva y la ves de otra manera, te da un alivio y un descanso y una tranquilidad y te da un margen de maniobra extraordinario. Eso nos pasa en todo y con todo, en todo en la vida. Entonces, es gente, los mentores son gente que ha hecho desarrollo personalizado de competencias directivas. Y son gente a la que formamos especialmente. El proceso de formación de mentores no lo tengo. Es un proceso muy fuerte. Son 3 talleres de 16 horas cada uno. Estamos hablando de 48 horas en 3 meses. Más luego 3 sesiones de seguimiento a lo largo de un proceso de mentoría. Más luego un mentor, un telémaco o una telémaca con la que pones en práctica todo lo que estás aprendiendo. Es decir, que es gente que ha hecho desarrollo personalizado de competencias directivas y que tiene esa formación. Más allá de esto, luego hay gente que vale y hay gente que no vale. Pero nosotros no tenemos capacidad de identificar esto. Desarrollo personalizado de competencias directivas lo hacemos en general con una empresa porque nosotros no tenemos capacidad de hacerlo, y a esa empresa que sí que hace un seguimiento personal a cada una de las personas nos dice, oye, este vale y este no vale. Y entonces hay gente que hacemos una selección. Intentamos depurar. A los mentores les pedimos que nos den el informe que han tenido en desarrollo personalizado de competencias directivas. Ese informe es confidencial, de la empresa va directamente a cada una de las personas y la Junta, digamos, no toca nada. Si tú quieres ser mentor, tú, mentora en este caso, me tienes que dar ese informe y María del Mar, que es quien gestiona el tema analiza, evalúa a ver si tú tienes las competencias que hay. Se nos mete gente que no vale y no repetimos. Metemos la pata a veces y no repetimos. En cualquier caso, el modelo en sí es muy potente. Ten en cuenta que los mentores no hacemos prácticamente nada, más que escuchar, devolver las ideas que tú estás dando, hombre, muchas más cosas, ¿no? Pero que la posibilidad de meter la pata está. Nosotros, yo particularmente tengo mucho miedo a que ocurra alguna cosa rara, y más en estos tiempos un poco revueltos en los que las formalidades son. De hecho, nosotros nunca hacíamos ningún control y este año les pedimos a los mentores que nos envíen un informe después de cada una de las sesiones.
no de qué es lo que se ha hecho, pero sí algún seguimiento, de manera que el certificado que damos, pues, esa relación uno a uno es una parte de la confianza y el miedo. Y en esa selección de los mentores a veces hemos metido la pata, y no hemos vuelto a hacerlo. Es verdad que las menos, pero hemos metido la pata. El mayor error fue admitirme a mí como mentor. Yo me quedo tranquilo, sí. Me quedo más bien intranquilo. Si a mí me admiten, pues no puedo estar fallando, ¿no? ¿Más? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo curiosidad de saber qué valoración hacen los trabajadores de esa transformación de la forma de liderar de sus jefes. Si realmente, ¿qué destacan ellos cuando hay ese cambio de la forma de gobernar de sus jefes? Si quieres te miento, pero no lo sé. Nosotros no tenemos ningún mecanismo de control de eso. En desarrollo personalizado de competencias directivas hacemos una evaluación de competencias al principio de la que partimos y hacemos una evaluación de competencias también en 360 grados al final, y entonces la gente participa y los colaboradores vuelven a evaluar a la gente y vemos el cambio que ha existido. En iniciativa mentor no lo hacemos porque es tan disperso lo que se trabaja que no sabemos cómo hacerlo. Mi experiencia personal es que hay gente de la que sí he tenido el feedback. En el caso, por ejemplo, del coaching de equipos, que esta última invento que hemos hecho este año, la gente decía, hay un programa, algo que tiene que ver con una nani no sé qué. La gente hablaba de la supernani. ¿Hoy tenéis reunión con la supernani? ¿Esto viene de la supernani? Sí, hay un eco. En el caso, por ejemplo, de este año mío, yo sí tengo el eco porque voy al centro de valoración, he ido al centro de valoración y he estado con la gente y percibes lo que hay. Pero en general no tenemos esa relación. Nuestra relación es con el mentor y con el telémaco, y ahí sí hacemos una evaluación. El mentor evalúa a la telémaca y determina si le da diploma o no le da diploma. Y la telémaca evalúa al mentor, de ahí que muchas veces no repitamos con algún mentor, porque el feedback que nos da la telémaca no es buena, pero siempre ha todo pasado. Y alguna vez, por eso también establecemos los controles. Alguna vez nos hemos enterado a todo lo pasado que una relación mentor-telémaca no ha funcionado, o mentor-telémaco no ha funcionado, y no ha tenido, y no nos hemos enterado, no hemos hecho seguimiento. Es una debilidad del proceso, Pero la fortaleza de aprender en el puesto de trabajo y de aplicar en el puesto de trabajo se percibe con la persona telémaca, porque se nota el resultado del trabajo. Cuando yo he hablado con mi telémaca el otro día, que nos vimos en la jornada de cierre la semana pasada, estaba encantada y me hablaba del cambio del clima y de estas cosas además que habían todas dos personas a la parte de la administración, así que estaba ya que no cabía el negocio. Pero es una debilidad del sistema. Que no es una justificación, que igual es una justificación, pero los aprendizajes informales, como es este es básicamente un aprendizaje informado. Nosotros no intervenimos prácticamente en nada, salvo las sesiones conjuntas donde podemos ver algo, salvo con los mentores de primer año que tienen un proceso de seguimiento durante todo el proceso de mentoreo, y a ti cómo te va, qué problema tienes, cómo estás. Con el tiempo no sé si cruzaremos mentores. Un mentor que vaya ahí de rondón y se siente mientras la relación mentor-telémaco y la escuche vea. Y
la relación entre la oferta que hacéis de formación y la demanda? Eso es muy particular. ¿La demanda o depende de...? Hay provincias en las que tenemos pocos mentores y provincias en las que nos sobran mentores. No te sé dar una explicación, pero en Málaga somos un desastre. Algo hicimos mal en Málaga, que hay muchos más mentores que telématas. Ahí la cagamos en algún sitio que a mí se me escapa. Y creo que fue una o dos personas mentoras que son. Tenemos otro caso en Almería, la vida es que es muy compleja. Una persona que fue secretario general de una delegación y que debía ser un poco cabrocete, y entonces tenía un rechazo por parte de la gente. Nadie lo quiere de mentor. No, bueno, el tema es más complejo. Debía ser un poco cabrocete. Hizo con nosotros desarrollo personalizado de competencias directivas y se le abrió un mundo distinto. Y él se convirtió un poco. Pero la historia no se borra con una goma de borrar, se borra y ahí queda. Y entonces hay gente que tiene cierto rechazo. Nosotros esas cosas nos escapan totalmente. Sin embargo, en Almería hay más demanda que mentores suficientes que tenemos, porque claro, vamos creciendo en función de la gente. Ahora la semana pasada, ¿no? Hoy ha empezado la formación de 11 mentores nuevos. Hoy es la primera sesión de formación, gente que hizo desarrollo personalizado de competencias directivas y ahora empieza a formarse como mentor. 10 porque me mandó un correo de una chica que no... ¿Es requisito para adjudicar la formación que haya mentores por provincia o no? No es... Sí, o hay mentores por provincia, porque en algún caso hemos sido muy voluntariosos y hemos... ha habido alguien de Almería que iba a Granada, porque en Granada hay menos gente y eso es un esfuerzo que lo hemos descartado. O hay mentor en la misma provincia, o no... No, porque es que supone un esfuerzo complicado y además un riesgo de carretera que no nos gusta nada. Entonces dependemos de eso. Ya os digo, en Málaga algo hemos hecho mal y la prensa está en contra nuestra. Y Málaga es una ciudad muy particular. Muy particular ahí. Bueno, ya he dicho más de lo que decía. Oye, yo siento que aplaudicáis, pero si me preguntan, como veis, tengo muchísima vergüenza y no me gusta nada hablar. Entonces, a lo mejor es una pregunta un poco iterativa, pero el mentor hace su funcionamiento fuera de su zona de trabajo, ¿no? Entonces, mientras durante el día desarrolla su puesto y después se hace mentor. Digo yo, en la medida debe funcionar súper bien si hay tanto mentor, porque el mentor no te lo quitas y lo pones. Si adquieres ese cambio personal para después poderlo trasladar, en tu puesto también lo tratarás. Es decir, que no es formación perdida ni acumulación de mentores parados, sino que... No, en Málaga. En Almería... ¿Has dicho que en Almería había más mentores? No, en Almería he contado el caso de una persona que era secretaria general. En Málaga hay más. Es decir, que me preguntaban en los casos, ¿no? La primera sería si todo pasa fuera de jornada, por lo cual por la mañana queramos estar en su puesto técnico y después para el reconocimiento. Eso primero y segundo. Yo no veo mal una acumulación de mentores porque eso siga infiltrando en toda la... De todas formas te contaré un chiste ya, con esto termino. Efectivamente, cada uno tenemos nuestro trabajo y luego normalmente por la tarde. Al ser una relación 1 a 1, tú me dices por la tarde o fuera del horario y decir, es una relación 1 a 1 y que cuando se reúnen no sabemos, ¿no? Y lo otro, yo puedo ser un buen mentor, claro, mentor mediocre, pero mal jefe también. Es decir, el cuento existe. Hay un prado donde hay unos toros primavera y hay una
una cerca, estas de piedra que hay por ahí, bueno, también, cercas de piedra que separan las fincas, y hay un torito joven que está ahí. Y del otro lado de la cerca hay unas vacas estupendas, el torito está como loco mirando ahí, y la cerca es muy alta y no puede saltar, y de repente se le acerca un toro viejo y le dice: ¿qué? Vaya primavera, ¿eh? Y las vacas ahí están, bueno, estupendas, ¿no? ¿No te gustaría estar del otro lado? Y yo, sí, pero mira, va cerca de esa que hay ahí, ¿no? Bueno, si quieres te ayudo para que tú puedas cruzar la cerca. Sí, qué bien, ¿cómo? Pero estupendo, sí, ¿cómo? Mira, tú te pones aquí en la cerca, cuentas 10 pasos hacia atrás y hacemos una raya. Y luego contamos otros 20 pasos hacia atrás, y desde los 20 pasos para atrás tú empiezas a correr, y cuando llegas a la marca que hemos hecho, corres ya de todo, y a 2 metros de la cerca levantas las patas delanteras, te impulsas con las patas traseras y entonces saltas la estrella. Sí, bueno, es que, joder, y si no salto, es que me tiro los cataplines y no salto, ¿y qué hago entonces? Dice, bueno, pues si no saltas, te quedas aquí como consultor como yo. Muchas veces un buen consultor no es un buen jefe, porque son papeles distintos. Hay veces que un buen jefe no es un buen mentor, ni un buen mentor es un buen jefe. En cualquier caso, lo que yo sí creo es que todo este proceso de enriquecimiento va dando resultados a largo plazo, como tú lo planteabas, que es bueno todas estas cosas, más allá de que luego funcione. Entendiendo cómo yo entiendo todo este proceso, el rendimiento debe entender cuáles son esas competencias directivas para poder trasladarlas, y el hecho de que tenga que mentorizar un cambio en cuanto a la competencia, a la empatía del émaco, no sepa o no entienda o no sea una persona empática, es difícil. Porque al final yo lo entiendo como un proceso de cambio personal. Se ponen delante del espejo y te dicen, y al final tienes que entender cómo estás tratando a las personas, y además después allí aplicar, entender las técnicas, pues, o el estilo de liderazgo para que tu equipo sea pues, más eficaz, y además tu gestión genere el cambio, que es un conjunto, pero tiene que partir de un cambio en ti mismo. Una persona que es autoritaria, directiva, no considera al equipo y demás, hasta que no entienda cómo influye eso en los demás, no puede ni cambiar el estilo de liderazgo si es pertinente o no. Entiendo como un cambio general a nivel personal. Entonces, un mentor que no vaya a generar ese cambio que ha tenido, o sea, intenta en su problema con sí mismo, estoy un poco liado la cosa, pero a ese nivel, ¿no? Las partes en ese sentido no te van a llevar a un cambio, a ver si es una cuestión interiorizada. Uno que se forma como mentor ha de entender cuál es, o sea, ha de generar ese cambio en sí mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que los cambios, ten en cuenta que nos ponemos en un continuo, por ejemplo, de 0 a 100. Y yo estoy en el 20 y tú puedes estar en el 60. Y yo descubro una serie de cosas y va cambiando. Y vamos cambiando constantemente a lo largo de todo el tiempo. Yo ni soy igual jefe que hace 10 años, ni soy igual mentor que hace 5 años. Todo va cambiando, todo voy aprendiendo, seguimos formándonos. No es lo mismo predicar que dar trigo. No es lo mismo predicar que dar trigo. Es más fácil predicar a quien tiene labia. Hay otra gente... No, ahí no hay ejemplo que valga. No hay ejemplo que valga. Claro, yo soy mentor y yo cuento muy poco de mi trabajo. Porque el núcleo básico de desarrollo es el trabajo de la persona telemática.
Y teóricamente el mentor ni siquiera aconseja. Yo teóricamente, porque luego a la práctica las cosas son mucho más sencillas, ¿no? La teoría es una cosa y la práctica es otra. Bueno, si os parece ya, bueno, acabamos con la de... Habéis acabado conmigo. Ya hemos acabado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberos motivado y sobre todo pensad una cosa, esto que nosotros hacemos con personal directivo se puede hacer con lo que queramos, aquí la mente, y podemos hacer inventar una historia espacial. Y hay otra cosa, lo que intentéis contadlo, que yo aprenda también. Muchísimas gracias. Gracias.